En el Evangelio hemos escuchado cómo es prácticamente enunciada la Santísima Trinidad por parte de Jesús y cómo es el Espíritu Santo quien nos transmite todo esto, la fuerza santificadora del Espíritu Santo, nos quita la venda de los ojos, nos hace ver con los ojos del corazón, del alma. Clarísimo ahí es el Señor. Hay muchas cosas que ver, sobre todo en los momentos que estamos contemplando y viviendo y experimentando nosotros en este momento con la pandemia. Yo quiero resaltar solamente algunas cosas, pero me parece que todo primera lectura y evangelio tienen ustedes que continuar profundizando allá en sus casas sobre tantas verdades, tantas cosas que nos dice el Señor Jesús. Ante todo quiero subrayar algo que se ha dicho aquí, pero es muy importante tomarlo en cuenta: la inculturación del Evangelio. El Concilio Vaticano II habla de que es tomar las semillas del verbo, es decir, de toda cultura hay eso que ya sembró Dios en todo ser humano, en toda cultura, es tomar esas semillas del verbo y llevarlas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Esto Santa María de Guadalupe lo hace a la perfección, como dice Juan Pablo II. Es el modelo de evangelización perfectamente inculturada, dice San Juan Pablo II. Esas semillas del verbo también se pueden definir como el anhelo de vida, y lo estamos viendo en este momento con la pandemia. Todos tenemos obviamente un anhelo de vida y queremos ver cuál es la cura de toda esta situación, cómo podemos poder ya llegar a la normalidad, como decimos nosotros, etcétera. Incluso estas cosas tan terribles de estos enfermos que han optado por la puerta falsa del suicidio, en el fondo ellos están buscando una vida tranquila, serena, en paz. En el fondo están buscando la vida, al final de cuentas, por una puerta falsa como es el suicidio. Terrible, espantoso. Pero ellos al final de cuentas, en el fondo están buscando pues esa vida, ese anhelo de vida, vivir bien, vivir en paz, vivir con felicidad. Lo estamos viendo nosotros, ahora sí que lo estamos padeciendo. Aquí en la primera lectura se nos narra cómo San Pablo está horrorizado de las idolatrías, porque resulta que en ese anhelo de vida, en la oscuridad, sin el verdadero Dios y Señor y sin el Espíritu Santo, se está buscando ese anhelo de vida por puertas falsas, por cosas que no son, y entre otras esta creación de idolatría. La idolatría, los ídolos, vienen del miedo, del terror. ¿Qué va a pasar? Tratar de controlar todo aquello que el ser humano no puede controlar y lo constituye como si fuese un Dios, una divinidad. Y aquí en México, por ejemplo, los mexicas, tratando de controlar todas las cuestiones de la naturaleza, tratan de darles sustento con sacrificios humanos, todo lo que implica la idolatría, o implicó aquí la idolatría. Así está San Pablo en Atenas viendo toda esta situación, y eso lo mueve para hablar del verdadero Dios, tomando en cuenta ahí una inscripción que había: al Dios desconocido. Dijo: aquí de esto les voy a hablar, del Dios desconocido. No lo conocen, les voy a hablar de él. Trató de tomar estas semillas y llevarlas al verdadero Dios para que conocieran al verdadero Dios y Señor. Y les habla de los religiosos que son los atenienses, como aquí en México eran muy religiosos los mexicas. Les habla del Dios del cielo, dueño del cielo y de la tierra. Ilhuicáhuatl-Tlaltipaque sería en náhuatl lo que dirían los mexicas en aquel entonces, sobre todo de mentalidad tolteca. Ilhuicáhuatl-Tlaltipaque, el dueño del cielo y de la tierra. Les habla de todo eso, les está tomando cosas de su propia cultura que él ha visto para hablarles del verdadero Dios, tomando en cuenta esta inscripción: al Dios desconocido. Pero cuando él habla de la resurrección, que caray, es lo más grande de la buena nueva, la resurrección,
de que resucitaremos como Jesús y en Jesús, con alma, cuerpo, vamos a salir de los sepulcros, etcétera, es cuando los atenienses dijeron no, porque en su contexto histórico los griegos tenían muy en ponderación pues la filosofía platónica que hablaba que el cuerpo era una cárcel del alma, y tú me vienes a hablar de la resurrección de alma y cuerpo. Es como si para ellos les sonara, van a resucitar con todo y cárcel. Así les sonó a los atenienses. Y entonces ahí se vino abajo todo el gran discurso que estaba haciendo San Pablo. Y digo, no fue un fracaso total, porque sí, algunos sí se convirtieron, lo dice al final de la lectura, pero yo creo que San Pablo estaba esperando mucho más. La perfecta enculturación en este sentido lo tenemos con Santa María de Guadalupe. Fue una manera que ella hizo de tomar aquello bueno y verdadero y llevarlo a la plenitud. No te equivoques, la Virgen de Guadalupe no es ninguna continuación de ninguna idolatría. Ella no es la madre de Ometeotl, del ídolo Ometeotl. Al ídolo Ometeotl, sobre todo de mentalidad tolteca, le pusieron características de ese anhelo de vida que ya venía desde el alma del ser humano. Pero Ometeotl no es Jesús. Ometeotl no es el Dios verdadero. Tiene y le colocan pues estas características de que vienen del anhelo de vida que ya están sembradas en cada corazón. La Virgen de Guadalupe no es madre de Ometeo, de ninguna idolatría. Es más, Santa María de Guadalupe nos quita de toda idolatría, nos tumba toda idolatría, nos hace ver con el Espíritu Santo lo que es verdaderamente de Dios. Ella no es la continuación tampoco de la Coatlicue Tonantzin, algo así como que alguien, no dicen quién, le dio una embarrada a un ídolo aquí, Coatlicue, le dio una embarrada, una barnizada, le puso un manto de la Virgen María para ser aceptada por los indígenas. Eso es totalmente falso. En el fondo es no creer en Dios, no creer obviamente en María, no creer en su aparición, y entonces tiene que ser algo humano que pudo tener este éxito, todo esto de Guadalupe, y entonces empiezan a elucubrar puras cosas que no son verdad. Ella no es la continuación de ninguna idolatría, ella destruye la idolatría. La Madre de Dios, la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, toma de estas semillas y las lleva al verdadero Dios y Señor. Toribio de Benavente, un misionero del siglo XVI aquí en México, habla de todas estas idolatrías que habían. Es más, es uno de los primeros misioneros, mis respetos para este señor, es uno de los primeros misioneros que apenas recién llegado, ellos llegan en 1524, ya en enero, el 1 de enero de 1525, al siguiente año, yo creo que no había transcurrido ni un año, cuando va a Cuautitlán, donde vislumbró que habían tantas idolatrías, para tumbarlas, para romperlas. Lo hubieran matado fácilmente. Sin embargo, lo que hace la fuerza de la fe, de la verdad, como San Pablo, Toribio de Benavente, Motolinia, a destruir todo. Y tuvo que admitir una cosa, que todo lo que ellos hacían destruyendo ídolos y tratando de convertir a los indígenas, los primeros misioneros, estaban muy fríos. Lo dice él mismo, Toribio de Benavente, Motolinia, dice, estaban muy fríos, pocos se convirtieron. Entre los que se convirtieron en ese momento fue Juan Diego, su familia, pocos. Pero algo pasó, lo dice él, algo pasó, que de 1532, recuerden que la aparición de la Virgen de Guadalupe es del 9 al 12 de diciembre de 1531, y este fraile dice, algo pasó, porque después de 1532, en 5 años, 7 millones se convirtieron, y poquito después, 9 millones, lo dice él.
Es alguien que lo está viviendo, es un testimonio de alguien que lo está viviendo. Y aquí yo tengo otras notas que me parecen muy importantes para que lo tengamos en cuenta, sobre todo que nosotros contemplamos en este gran acontecimiento guadalupano una gracia de Dios para el mundo entero, que gracias al Espíritu de Dios abre los ojos de tantos en la tierra. Fíjate, Fernando de Alba Iztlizóchitl es un mestizo que escribe más o menos en 1590, dice: tengan por cierto las gentes de este mundo, no solo de algunos, sino de todos los pueblos, que ella misma eligió su asiento y su imagen. Aunque ya habían llegado a sus oídos la fe, desde que oyeron que apareció la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo, y desde que vieron y admiraron su perfectísima imagen, que no tiene arte humano, con lo cual abrieron mucho los ojos, cual si de repente hubiera amanecido para ellos. Y con esto todos echaron los ídolos afuera. Destruyeron sus propios ídolos, contemplándola a ella. Dice el padre Francisco Javier Clavijero, más adelante en el año 1782 de su obra, dice: entre los beneficios generales que Dios ha hecho a México por medio de la Santísima Virgen, se tiene por el primero y el más grande la rápida extinción de la idolatría en ese vasto reino. Fue ella, sin más, dice Javier Clavijero, la que arruinó en México el imperio de Satanás y acabó con la bárbara superstición de esos pueblos. Pues a partir del momento en que ella se dignó aparecerse en el Tepeyac, comenzó el evangelio a propagarse con tanta rapidez que nunca se vio desde los tiempos apostólicos. No se daban abasto aquellos celosos e infatigables obreros que plantaron esa viña para recoger el fruto, y esto no obstante que los ejemplos que esa gente podía ver en los cristianos llegados con la conquista eran más para apartarlos que para acercarlos al cristianismo. Un mal testimonio de muchos de los que vinieron también. Aquí lo dice Francisco Javier Clavijero. Que estas notas nos ayuden, hermanos, para profundizar uno de los eventos más grandes y para iluminar, y que sigue iluminando en todo el mundo, en muchas culturas, para apartar de nuestro corazón todo ídolo. Y yo diría, estos ídolos de la soberbia, estos ídolos de aplastar al otro hermano, estos ídolos de aprovechar estas situaciones y ser rapaces y destruir. Si no lo destruyó la enfermedad, estas soberbias, estos egoísmos destruyen también al ser humano. Tantos ídolos que tenemos que quitar de nuestro corazón, y que realmente la luz de Jesús, Él que sana y salva, nos ayude. Y gracias al Señor Jesucristo tenemos a nuestra Madre Santísima, que nos lleva en este peregrinar de la vida seguros a Él, a Jesús, quien nos da la resurrección. Que Dios nos bendiga.